Hoy nos vamos a meter con un texto de casi 300 años, de 1746, que podría parecer una reliquia, Totalmente. pero que se siente increíblemente relevante. Se trata de Los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Y para entender por qué un puritano de Nueva Inglaterra escribió un libro entero sobre las emociones, tenemos que imaginar el escenario. El primer gran despertar. ¿Claro? Esto no era una simple reunión de iglesia, era un fenómeno social, un fervor religioso que se extendía como un incendio. Es que ese es el punto de partida indispensable. Edwards no está escribiendo desde una torre de marfil académica. Él está en las trincheras. Claro, está viendo a su propia congregación, a toda la región convulsionar. Ve gente llorando, gritando, desmayándose, afirmando tener visiones divinas y, bueno, al mismo tiempo, ve a los críticos. Que decían que todo era falso. Exacto. Que todo era histeria, manipulación o incluso obra del diablo. Su misión con este libro no es echar agua fría al fuego, para nada. Al contrario. Sino todo lo contrario. Es enseñarle a la gente a distinguir el fuego genuino del humo. Es, digamos, un manual de discernimiento en medio del caos. Un manual de discernimiento, me gusta eso. Y lo hace planteando una pregunta que es el motor de todo el libro y que honestamente sigue siendo la gran pregunta para cualquiera que se interese por la fe. Sí. ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera religión? No en teoría, sino en la práctica. ¿Qué tipo de experiencia personal es la que Dios realmente aprueba? ¿Es un código? ¿Un sistema de creencias? ¿O algo más? Justo. Vamos a meternos a fondo en sus respuestas. A ver, entremos de lleno a su idea principal, porque aquí es donde Edwards le da la vuelta a todo lo que uno esperaría de un teólogo puritano. Sí, aquí se pone bueno. Su tesis central es que la verdadera religión consiste, en gran medida, en emociones santas. Mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Emociones? Claro. ¿No se supone que son el terreno de lo irracional, de lo inestable? Pensaba que la fe debía ser algo más sobrio, más intelectual. Es una reacción muy común. Pero ahí está la genialidad de Edwards. Primero, hay que aclarar qué entiende él por emociones o afectos. Vale. No habla de sentimientos pasajeros o superficiales, como estar contento un rato y triste al otro. Su definición es mucho más robusta, ¿Cómo las define? como las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la voluntad del alma. O sea, es el motor entero de la persona, la voluntad, moviéndose con fuerza y pasión hacia algo que ama o en contra de algo que odia. O sea, no es solo sentir algo, es que todo tu ser se incline y se mueva en una dirección, con energía. Exacto. Y él es muy directo al respecto. Insiste en que la apatía, la indiferencia en la religión, es detestable. Cita pasajes bíblicos que llaman a ser fervientes en espíritu. Hay una frase en el libro que es demoledora. Dice que la religión que Dios requiere no consiste de emociones debiluchas, pálidas y sin vida. Te sacude por completo. Y lo que es fascinante aquí es que no está sacando esto de la nada. Él ancla cada emoción fundamental en las Escrituras. Claro. Demuestra que la Biblia está llena de un lenguaje afectivo. Habla del temor piadoso, citando a los que temen a Jehová. No un miedo que paraliza. No, un asombro reverente. Describe la esperanza como segura y firme ancla del alma. El gozo no es una simple alegría, debe ser inefable y glorioso. Incluso la tristeza tiene un lugar sagrado. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Pero entiendo que hay una emoción que es como el sol alrededor del cual giran todas las demás, ¿no? Sin duda. Para Edwards, esa es el amor. El amor a Dios es el afecto principal, la fuente de la que brotan todos los demás. Ah, claro. Lo explica de una forma muy lógica. Si amas a Dios de verdad con esa energía de la que hablábamos, entonces necesariamente sentirás gratitud por su bondad, gozo en su belleza, odio por el pecado que lo ofende. Y celo por su honra. Justo. Todas las demás emociones santas son solo distintas manifestaciones de un amor intenso y genuino por Dios. Y para que nadie piense que esto es pura teoría, él llena el texto de ejemplos. No se queda en la abstracción. Para nada. Él te dice, miren a los héroes de la fe. Describe los salmos del rey David, no como poemas teológicos fríos, sino como un derramamiento de emoción devota y santa,
¡Qué buena imagen! De David dice que su alma está viva y en ejercicio con amor, anhelo, esperanza, temor. Del apóstol Pablo afirma que un ardiente amor por Cristo parece encenderlo y consumirlo. Y el ejemplo definitivo. Y el ejemplo cumbre, por supuesto, es Jesucristo mismo. Claro, menciona su celo al limpiar el templo, que fue una acción increíblemente pasional, su compasión por las multitudes, su angustia en el huerto. Exacto. Si el modelo a seguir es una persona con una vida emocional tan rica e intensa, el argumento de Edwards es contundente. ¿Por qué esperaríamos que nuestra experiencia espiritual fuera plana, fría e indiferente? Justo. La verdadera fe para él no es un simple asentimiento intelectual a una lista de doctrinas. Es el corazón entero, con toda su energía volcado hacia Dios. De acuerdo, me queda clara la premisa. La fe auténtica es una fe apasionada. Pero esto me genera una duda gigante. A ver, Si la clave son las emociones fuertes, ¿cómo sabes que no es puro teatro o que no te está sugestionando? Suena como una receta para el caos y el engaño. ¿qué era precisamente lo que pasaba? Exacto, lo que pasaba en el Gran Despertar. Esa es la pregunta del millón, y Edwards era muy consciente de ella. Por eso, después de establecer la importancia de las emociones, dedica la segunda parte de su libro, que es larguísima, Larguísima. A demoler sistemáticamente las señales que la gente usaba y sigue usando para validar sus experiencias. Las llama señales que no prueban nada. O, como diríamos hoy, señales inválidas. Y algunas son realmente sorprendentes. Empecemos con la más evidente, que es la primera que él ataca. La simple intensidad de la emoción. Que un sentimiento sea abrumador, que nos haga llorar a mares o gritar a todo pulmón. Edwards dice que eso, por sí solo, no significa nada. absolutamente nada. Y el ejemplo que usa es brutal. Nos transporta a Jerusalén durante la entrada triunfal de Jesús. Las multitudes están en éxtasis. Claro, gritando con un fervor que parece incontenible. Hosana al Hijo de David. La emoción es intensa, palpable. Pero pocos días después, esas mismas multitudes, probablemente con la misma intensidad, Con la misma emoción. con la misma pasión, y la misma pasión, están gritando ante Pilato, «Crucifícale». La intensidad era la misma, pero la fuente y la naturaleza de esa emoción eran radicalmente opuestas. Uf, qué buen punto. Por lo tanto, la intensidad no es garantía de nada. Eso se conecta directamente con la segunda señal inválida, el impacto en el cuerpo, temblores, desmayos, llanto, que eran justo las manifestaciones que se veían en los avivamientos de su época. Claro, los críticos del avivamiento decían, miren ese circo, es pura histeria colectiva. La respuesta de Edwards es increíblemente equilibrada. Por un lado, no desestima los efectos físicos. Cita el Salmo que dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, reconoce que el cuerpo puede y debe participar. ¿Ok? No lo niega. No lo niega. Pero, por otro lado, advierte que no son una prueba definitiva. Una emoción espiritual puede causar efectos físicos, pero una emoción puramente humana o incluso una influencia maligna también pueden hacerlo. O sea, los temblores no son un certificado de autenticidad divina. Para nada. Hay otra señal que me parece súper actual, la número 5. Que una emoción venga acompañada de un versículo bíblico que de repente salta a la mente. Uf, sí, ¿cuánta gente basa su seguridad en eso? Sienten algo fuerte, les viene una frase de la Biblia y dicen, es una confirmación de Dios. Sí, y aquí la lógica de Edwards es implacable y un poco, digamos, escalofriante. Nos recuerda algo muy simple. Satanás también conoce la Biblia. De hecho, mejor que nosotros. Probablemente. Tentó al propio Jesús en el desierto citando los Salmos. Por lo tanto, el hecho de que un texto bíblico aparezca en la mente no lo convierte automáticamente en un mensaje de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se distingue? Para Edwards, la prueba no es que un versículo aparezca, sino el efecto que produce. Ese versículo te da un entendimiento espiritual nuevo y más profundo de la belleza y la santidad de Dios. Te lleva a amar más a Cristo. O si solo lo usas para confirmar algo que ya querías.
¿O simplemente lo usas como una especie de talismán para validar un sentimiento que ya tenías o una decisión que querías tomar? La diferencia es abismal. Y esto nos lleva a una de sus advertencias más serias, la señal número 11. Que una experiencia produzca una gran confianza o seguridad de salvación. Esto sí que es contraintuitivo. Muchísimo. ¿Tener seguridad no es algo bueno? Lo es, pero Edwards advierte sobre un tipo de seguridad falsa. Describe a personas que tienen una confianza absoluta, inquebrantable, en su propia salvación y que sin embargo están completamente engañadas. ¿Cómo la llama? La llama una confianza jactanciosa. Es la seguridad del que se compara con otros y se siente superior, del que habla constantemente de sus grandes experiencias para impresionar. Es una seguridad que produce orgullo. Muy diferente a la verdadera seguridad cristiana que él describe como algo que produce humildad. Y una conciencia constante de la propia debilidad, justamente. Claro. De hecho, Edwards llega a decir que esta falsa seguridad puede ser la herramienta más eficaz de Satanás. Porque si logra convencer a alguien de que ya está salvo, de que ya llegó, esa persona deja de examinarse. Se vuelve complaciente. Deja de crecer, se vuelve complaciente y crítica con los demás. Es una advertencia que te deja helada, porque ataca uno de los pilares que muchos usan para medir su estado espiritual. Bien, después de este trabajo de demolición, donde Edwards ha derribado casi todas las señales que la gente comúnmente usa para sentirse segura, la sensación es un poco de vértigo. Sí, te deja en el aire. Si la intensidad, los efectos físicos, los versículos que vienen a la mente y la propia seguridad no son pruebas fiables, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son las marcas distintivas de una emoción verdaderamente espiritual? Aquí entramos en la tercera y última parte del libro, donde él construye su argumento positivo. Nos da 12 señales distintivas, pero hay algunas que son el corazón de todo. Para mí, las más importantes son la segunda y la tercera. Ok, que se enfocan en una sola cosa, el objeto de la emoción. ¿A qué te refieres con el objeto de la emoción? Se refiere a qué es lo que amamos cuando decimos que amamos a Dios. Y aquí traza una línea divisoria que es, quizás, la contribución más importante de todo el libro. A ver. Él distingue entre un amor basado en el interés propio y un amor que se deleita en la belleza intrínseca de Dios. A ver, desmenuza esa diferencia, porque suena crucial. Porque me da cosas. Claro. Porque creo que me perdonó, porque me va a salvar del infierno, porque responde a mis oraciones y me bendice. El foco, al final, sigo siendo yo y mi bienestar. Entiendo. En cambio, el amor verdadero y espiritual, dice Edwards, se enamora del objeto mismo. Ama a Dios por quien es Él, por la excelencia y la belleza de su carácter, por su santidad, su justicia, su gracia. Es un amor que no depende de los beneficios. Exacto. Es un amor que dice, incluso si no recibiera nada, Dios seguiría siendo infinitamente glorioso y digno de ser amado. Esa es la gran diferencia. Eso cambia la perspectiva por completo. Y me imagino que una experiencia así tiene que transformar a la persona. Claro. Lo que nos lleva a otra señal clave, la número 6, que la verdadera experiencia espiritual produce humildad. Sí, es una consecuencia inevitable. Según Edwards, una visión auténtica de la santidad y la gloria de Dios tiene siempre un doble efecto. Por un lado, hace que Dios parezca infinitamente grande, majestuoso y sublime. ¿Y por otro? Por otro, hace que la persona se vea a sí misma como increíblemente pequeña, insignificante y pecadora. Y no es una falsa modestia. No. Es simplemente la reacción lógica al estar ante la presencia de lo verdaderamente grande. Y esto choca frontalmente con lo que él llama orgullo espiritual. Que es lo que veía en muchos de los supuestos conversos del avivamiento. Exacto. La persona con orgullo espiritual vive comparándose, se enfoca en sus grandes experiencias para sentirse superior a los demás. Claro. Edwards tiene una frase genial sobre esto. Dice que el hipócrita está orgulloso de lo humilde que es. ¡Qué bueno! Mientras que la persona verdaderamente humilde siempre está dolorosamente consciente de todo el orgullo que todavía le queda por vencer. Es una paradoja fascinante que sirve como un detector de autenticidad muy fino. Totalmente.
Y todo esto culmina en la que él considera la prueba suprema, la señal definitiva, la número 12. Así es, la prueba de fuego, la evidencia más importante de todas. El fruto final es la práctica cristiana. Para Edwards, todo lo demás, sentimientos, visiones, palabras. Todo eso no tiene valor si no conduce a esto. ¿Y cómo define esa práctica? Porque puede significar muchas cosas. No se refiere a actos aislados de bondad o a ir a la iglesia los domingos. Su definición es mucho más exigente, una obediencia a los mandamientos de Cristo que es universal, constante y perseverante, y que se convierte en el negocio principal de la vida. Justo esa frase, la santidad no es un hobby, es la profesión. Es el eje que gobierna todas las decisiones. Me encanta la analogía que usa para explicar esto. Dice que las palabras y las experiencias intensas, por muy bellas que sean, son como las flores de un árbol en primavera. Son vistosas, huelen bien, atraen la atención, pero muchas se caen con el viento y nunca llegan a hacer nada. Exacto. La única evidencia real de que el árbol está vivo y sano es el fruto que produce y que permanece al final de la temporada. Es su aplicación magistral del principio bíblico que todos conocemos. Por sus frutos los conoceréis. Claro. Al final del día puedes hablar todo lo que quieras de tus emociones y experiencias, pero la pregunta definitiva de Edwards es, ¿cómo vives? ¿Tu vida refleja el carácter de aquel a quien dices amar? Esa es la única prueba que cuenta. Claro. Entonces, si tuviéramos que resumir el corazón de este análisis tan profundo, queda claro que Jonathan Edwards no es un enemigo de la emoción. Para nada. No está defendiendo una fe fría, distante y puramente cerebral. Todo lo contrario, es un defensor apasionado del discernimiento. Totalmente. Su obra no busca apagar el fervor, sino purificarlo, darnos herramientas para separar, como diría la metáfora bíblica, el trigo de la cizaña. Totalmente. Él valida la pasión, pero exige autenticidad. Y quizás el pensamiento final que nos deja y que trasciende el contexto religioso es esta insistencia en que la prueba definitiva de cualquier convicción o experiencia no es la intensidad con la que se siente en un momento puntual, sino cómo se traduce en la práctica a lo largo del tiempo. Claro. Las palabras son baratas. Los sentimientos pueden ser fugaces, pero la práctica sostenida revela la verdadera inclinación del corazón. Es un llamado a mirar más allá de los momentos cumbre, de los picos emocionales, y a observar con honestidad el patrón general y constante de nuestra vida. Exacto, y eso nos deja con una pregunta para la reflexión, que se inspira directamente en Edwards. Si nuestras acciones y hábitos son el reflejo más fiel de nuestros afectos, de lo que nuestro corazón realmente ama, ¿qué revela nuestras prácticas más constantes? Aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo, energía y dinero, sobre lo que de verdad valoramos y amamos, más allá de lo que decimos o creemos sentir.